Bienvenidos a otro episodio más de su programa Mundo Mítico. A mis espaldas se encuentra el Templo de San Juan Bautista de Analco, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Victoria de Durango, en el estado de Durango, pero también el lugar más antiguo, no solamente del propio estado, sino de todo el norte de la República. La construcción que vemos no es ni por asomo lo que se construyó en un principio. Era solamente una ermita llamada despectivamente de indios. Una ermita que ya llevaba el nombre de San Juan Bautista de Analco. Poco a poco, particularmente en el transcurso del siglo XVIII, es cuando se añade una nave para el altar de Nuestra Señora de Loreto, y finalmente ya en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, se va a terminar como lo podemos ver en este momento. El templo de San Juan Bautista de Analco tiene una historia muy profunda. Más allá del agua significa Analco. Y esto se debe a que quedaba del otro lado de ese arroyo que fue bautizado por los españoles como el arroyo de San Vicente. Y después como la acequia grande, que era la fuente de agua potable para los ciudadanos de la villa de Durango, capital de la Nueva Vizcaya. Siglos y siglos de historia. Y este templo alberga además una de las leyendas más importantes de nuestra ciudad, la historia del carretonero de Analco. Como es costumbre en este programa, verán ustedes la versión más antigua, no la que necesariamente se conoce. Y además veremos que hay una historia subyacente a esta, que también tiene proporciones míticas. La primera de ellas nos lleva con un joven sacerdote, un joven párroco, de nombre Benjamín. Este hombre toma los votos sacerdotales, se hace cargo de la parroquia de Analco y lleva una vida como lo obligan sus votos sacerdotales, de castidad, de oración, de entrega a Dios. Y todo hubiera ido bien si no fuera por una mujer. Una muchacha más o menos de su edad, que en el momento que pide confesión, él no puede evitar sentirse atraído por esta muchacha que ni siquiera conoce su nombre. 3 o 4 ocasiones más la mujer irá a hacerle estas confesiones de una índole bastante sensual. La mujer le decía al padre que a pesar que no tenía pareja, que era una muchacha casta, pura, buena cristiana, tenía deseos de amar, pero de amar de forma carnal a un hombre. Estas confesiones, desde luego en el cura también muy joven, le dejaban deseos por ella. Además de su belleza, además de la necesidad y soledad del sacerdote, inevitablemente se convirtió en un deseo intenso por esta muchacha que por fin sabe su nombre, Ángela, Angelita como la llamaban, de piel morena, de ojos grandes color avellana, de pelo muy negro, muy abundante en estas gruesas trenzas que se peinaba. Con estos vestidos, que aunque era la usanza, recatados, no podía disimular sus formas. El sacerdote, sin quererlo, deseaba que Angelita apareciera en cada misa que oficiaba, apareciera para confesarse. Estas confesiones se tornaron casi pláticas, casi una forma de cortejo entre uno y el otro. Y las penitencias del padre empezaron a convertirse también en cortejo. Una tarde, que el sacerdote fue llamado a dar la extrema unción a un enfermo, tuvo que viajar lejos en su carretón. Tuvo que ir allá, por Tapias,
Era larga la travesía, pero era obligación del párroco atender a estos enfermos. Él no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero en realidad fue una treta magistralmente jugada por Angelita. Ella sabía hacia el lugar que se dirigía, se había informado a lo que iba. Y después de cumplir con su deber, pleno mediodía, en este paraje florido, veraniego, tranquilo, encuentra en medio del camino a la muchacha, que con vehemencia y urgencia le hace señales para que el joven sacerdote detenga su carruaje. Desde luego, el cura lo hace, baja para auxiliarla. Comienzan a platicar, comienzan a entenderse. Y no pueden evitar esa atracción que había nacido de uno por el otro, que se convirtiera en la máxima expresión carnal. Yacen juntos, ahí, al aire libre, entre los matorrales. Todos los votos sacerdotales se rompen. Ahora ha poseído por vez primera a esta mujer, se ha entregado a ella. ¿Qué va a pasar después? Días y semanas son las que sufre el sacerdote por este remordimiento tremendo de sucumbir ante el pecado de la lujuria. Sí, la deseaba, de hecho siente que la ama, pero es un sacerdote. Issa certum in aeternum, lo será eternamente. Pero la muchacha también parecía tener este deseo legítimo. ¿Qué va a pasar? De nuevo tiene que viajar allá a la hacienda de Tapias. Pero ahora ya no parece casualidad encontrar a su Ángela en este camino desierto. Ya no era tan necesaria la extremunción, era solo una confesión. Era un pretexto de ambos para poder yacer nuevamente juntos. La culpa es terrible para el joven cura. Él regresa con todos los remordimientos y la culpa carcomiendo sus entrañas. Empieza a azotar a los corceles de su pequeño carruaje con esta desesperación. Inevitablemente, los desbocados caballos van a estrellarse contra el templo. Pero esto no es todo. Desde muchos metros atrás, el cura ha caído por este galope incontrolable de sus corceles. Pero aún atado a las riendas, atorado de sus manos y pies, no puede evitar golpes y laceraciones y finalmente es arrastrado por el propio carruaje y su cuerpo destrozado. Cuando se estrella, el cura ya había muerto. Cuando llegan a auxiliarle, solamente ven una masa sanguinolenta de lo que era este joven cura. Esta terrible muerte parece una penitencia justa para los pecados que ha cometido. Tiempo después, la gente empezaba a murmurar, a decir en secreto, a temer que en las noches se podía escuchar un galope sobrenatural con demasiado eco para ser producido por un caballo, un par de caballos convencionales. Y este estrepitoso galopar continuaba por toda la calle hasta estrellarse en el templo de Analco y se escuchaba este sonido brutal del carruaje siendo destrozado por los muros del propio templo. En general, la leyenda se cuenta que es por lo que hoy es calle Belisario Domínguez, y al tratar de dar la vuelta para entrar aquí al templo de Analco, es donde se estrella. Pero las consejas más antiguas nos dicen otra cosa. Al venir de la hacienda de Tapias, baja por lo que hoy es Avenida Universidad, antes calle Venado, toma por la calle Volantín y se estrella a un costado del templo. De hecho, la mayoría de los testimonios aseguran que escuchan este carruaje, pero por calle Volantín, y sí se escucha cómo se estrella en este templo de Analco. Esta leyenda ha prevalecido
por muchísimo tiempo. Sin embargo, hay otra, muy antigua, que trataba de explicar este carretón fantasma del templo de Analco. Pero la otra historia es muy diferente. Era un cura viejo, algo amargado, muy devoto, eso sí. Había perdido ya este nexo con todos sus feligreses. Era un padre bastante estricto, retraído. A regañadientes, de muy mala manera, cumplía con su deber sacerdotal, como esa noche que le dijeron que le diera la extramunción a un moribundo. El sacerdote no quiere salir, es una noche lluviosa, altas horas de la noche. Le dice que irá después, no lo hace. Y cuando por fin decide hacerlo, ya no es necesario que vaya. Los propios parientes le han dicho que este fiel ha muerto. Ha muerto sin el sacramento final. Ha muerto sin confesión. Ha muerto deseando que un sacerdote le asistiera. Esta falta es grave. La sufre el padre. Se arrepiente, pero no será suficiente. A los pocos días es la muerte la que reclama a ese padre. Y empezó a convertirse en una leyenda común, que en las noches lluviosas, aquí en el templo de Analco, llegaba un carretón negro y se apostaba aquí en la puerta principal. Y del templo salía un sacerdote que ya no existía, el espectro de este cura que subía este carretón y era llevado con él. La eterna penitencia por no cumplir con sus votos. Este cura espectral que habita el templo de Analco tenía la explicación de que era ese sacerdote anciano que no quiso asistir a un moribundo y que esa hora, cada noche lluviosa, cada hora inconveniente, llega un carretón negro y fantasmal que lo lleva para cumplir el deber que en vida no quiso cumplir. Queridos amigos, esta leyenda está casi olvidada. Incluso la leyenda del joven padre Benjamín está también muy rezagada. Es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer que permanezcan en la memoria colectiva estas maravillosas historias que nos enseñan un poco de lo que fue el Durango de nuestros abuelos, incluso el Durango muy anterior a ellos. Por favor, compartan esta historia con sus amigos, con sus conocidos. Este fue un episodio de Mundo Mítico. Lo pueden encontrar ustedes cada viernes. Si tienen ustedes algún tema, un evento, una historia que contar, por favor, déjenlo aquí en la caja de comentarios. Compartan este video para lograr ser una comunidad verdaderamente mítica.